Agradecer un poco la presencia de todos vosotros en este webinar en el que vamos a intentar desgranar, ¿no? Como decía mi compañera Mari Carmen, un poco las claves para poder mejorar la gestión de las personas y poderla realizar de manera más productiva. Yo antes de dar paso a mis compañeros de Sonia y David, sí que quería daros una visión para aquellos que no nos conozcáis de, pues quiénes somos y qué es lo que hacemos en Ibermática, ¿no? Para poder, digamos, ayudaros en lo que sería la gestión de soluciones de personal y recursos humanos y, pues si tenéis algún proyecto o alguna propuesta de mejora que podáis requerir en el Departamento de Personal y de Recursos Humanos, poderos ayudar. Entonces, para ello, voy a presentaros de forma muy rápida lo que sería esta presentación. Pues para ello, a ver si me deja poderla ampliar. Vale. Entonces, para ello quería daros como os decía, una visión de qué soluciones y qué servicios aportamos desde Ibermática en nuestro Departamento de Personal y Recursos Humanos. Al final, nosotros somos una compañía de tecnologías de información, pero desde nuestro departamento, desde nuestro área, estamos especializados en la implantación de soluciones para poderos ayudar a mejorar, ¿no? Tanto en los procesos de recursos humanos, de desarrollo de personas o gestión del talento, como de la parte de nóminas y administración de personal. Entonces, de cara un poco a daros visibilidad de cuáles son las áreas funcionales y cuál es nuestra plataforma de soluciones en cada uno de estos procesos, como veis aquí en esta primera pantalla, contamos con, dentro de una de las soluciones que aportamos desde nuestro departamento, que es Iberper 4.0, que es un desarrollo nuestro de Ibermática. Entonces, en lo que es para el desarrollo de personas y recursos humanos, contamos con 3 módulos focalizados en la mejora de los perfiles, en la mejora de, digamos, la cualificación de los profesionales de nuestra compañía para poderlos adecuar al puesto de trabajo que estén ocupando o a otros puestos alternativos que en un momento que nos ocupen. Entonces, aquí contamos dentro de la plataforma de Iberper 4.0 con estos 3 módulos, que sería el módulo de formación, el módulo de análisis y gestión de puestos de trabajo y el módulo de evaluación del desempeño. Son modulares, están integrados, pero también se puede trabajar de forma independiente con cualquiera de ellos para poderos ayudar en la mejora de los procesos en cualquiera de estas áreas, ¿no? Bien, por ejemplo, en la parte de formación, pues es un módulo muy completo para ayudaros en lo que es la definición de planes de formación, los cursos de formación, los cuestionarios de la formación, la gestión de asistentes, los costes de la formación, la bonificación también de la formación. Entonces, con este módulo vais a poder realizar una gestión completa e integral de los procesos, ¿vale?, que podéis necesitar realizar en este área. Además, contamos con el módulo de gestión de puestos de trabajo. ¿Para qué? Para poder realizar un análisis de adecuación de los puestos de trabajo que tengamos en nuestra compañía en base a los problemas que tengamos asignados, ver qué mejoras o qué, digamos, procesos tenemos que realizar para adecuar cada vez mejor al profesional a su puesto de trabajo o a otro alternativo que queramos que desempeñe, ¿no? Hasta tal punto que podemos realizar un análisis definiendo cuáles son los estudios, idiomas, conocimientos del puesto y lo que tiene cada profesional en este área de estudios, idiomas y conocimientos y demás. Podemos analizar cruzar esa información para analizar qué deficiencias hay y con el tiempo poder obtener una matriz de polivalencias, de tal manera que tengamos una visibilidad clara de en nuestra empresa para cada puesto quiénes son los profesionales que mejor se adecuan a cada uno de ellos. Además, también pues contamos con, como os decía, con el módulo adicional de la evaluación del desempeño, evaluación de competencias o de objetivos, para poder realizar los cuestionarios que podamos requerir en nuestra empresa dentro de los planes de evaluación que podamos realizar, para dentro de los diálogos que puedan realizar los profesionales con sus managers, poder también detectar carencias o deficiencias que puedan tener en este área. ¿Para qué? Para poder lanzar iniciativas de mejora
dentro de las acciones que puedan ser, por ejemplo, de formación, para mejorar la adecuación de los profesionales a su puesto de trabajo. De manera adicional, para poder digitalizar todos esos procesos del desarrollo de personas, contamos con un portal del empleado de recursos humanos que va a permitir descentralizar estos procesos y poderlo adecuar, ¿no? Hoy en día, digamos, un poco en línea de lo que nos ocupa en el webinar, este tipo de herramientas también son herramientas muy productivas. Todas las herramientas de portales, de digitalización y demás van a mejorar los procesos de nuestro departamento, descentralizándolos, digamos, de los usuarios normales del Departamento de Personal y Recursos Humanos y poniendo información y procesos en manos de los managers o de los profesionales directamente. Con lo cual, también ahí va a haber una mejora importante en la productividad. Y bueno, luego ya en este área de desarrollo de personas estamos en un proceso de desarrollo tanto del módulo de selección y un portal del candidato para la recogida de currículums web. Por otra parte, en lo que es el área de administración de personal, aquí contamos con un módulo de nóminas y administración de personal en este área para gestionar y cubrir todos los procesos que podáis requerir para poder realizar las nóminas de vuestra empresa. Iberper 4.0 es un programa muy flexible y muy potente para dar solución y cobertura a los diferentes requerimientos que podáis tener en este área. De tal manera, pues bueno, tenemos empresas, digamos, de perfiles muy diferentes, de actividades muy diferentes y de tamaños muy diferentes, con empleados pues desde 50, 60, 70 empleados hasta 200, 500, 1000 y de ahí alguno más, incluso más grande. Y bueno, también hay un cuadro de mando para poder analizar y explotar lo que es la información dentro de este, digamos, procesos de mejora de la productividad para, bueno, obteniendo datos, pues poder analizar y explotar la información que pueda haber en Iberper, ayudándoos también en vistas y cubos de análisis en lo que se pueda requerir para poder analizar y explotar. Y de forma adicional, dentro de lo que es el proceso de nóminas también hay un portal del empleado de Iberper para poder ver el recibo, el 10T y demás. Y adicionalmente, complementando a los procesos de administración de personal, contamos con la solución de gestionaria CEGIP Visual Time y su portal del empleado, ¿vale? Que es un poco el tema que nos va a ocupar en lo que sería, en lo que nos va a exponer a continuación tanto Sonia como David. Pero en ese sentido, también la solución es muy potente, muy flexible para dar cobertura y solución a las necesidades y a los requerimientos que podáis tener en este área, tanto con lo que es el módulo, que sea una solución en SaaS, en modalidad SaaS, en la nube, en el cloud de Azure, y también con su portal del empleado para poder, lo mismo, digitalizar y descentralizar información y procesos y poder, digamos, mejorar estas áreas con la información y los procesos que se puedan realizar a través del portal del empleado de CEGIP Visual Time, bien sea desde lo que es la parte desde el ordenador, su uso en lo que es la plataforma ordenador, o también a través de una app con lo que sería desde el Smart, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte, nada más. Era un poco en esta introducción, vamos a decir, dar visibilidad a las empresas, a si os acompañáis y que igual no conocéis dentro de Ibermática qué es lo que hacemos en nuestro departamento de soluciones de personal y, bueno, simplemente pues que os podáis quedar con este mapa conceptual y modular de qué áreas, digamos, trabajamos y en qué áreas ayudamos a nuestros clientes para, bueno, pues como decía, si el día de mañana tenéis algún proyecto de mejora en cualquiera de estas áreas, que sepáis que también desde Ibermática os podemos ayudar, ¿vale? Y yo por mi parte, nada más, preguntar un poco, daros las gracias en vuestra asistencia a esta presentación y sin más doy paso a Sonia para que pueda, digamos, presentaros un poco las ventajas de cómo mejorar la productividad. Sí, estás en mute, Sonia, perdona. Perdonad. Nada, gracias, Arturo. Que lo primero quería agradeceros a todo el equipo de Ibermática que hayáis contado con nosotros para este evento online. Como habréis visto en la convocatoria, nosotros hemos creado, digamos que, una presentación muy práctica. Los que nos conocéis ya sabéis que intentamos buscarle la vuelta práctica a las situaciones legales que ya de por sí son complejas, pues vamos a intentar ponérnoslo un poco más fácil a los departamentos de recursos humanos para, bueno, pues para gestionar estas normativas o estas políticas internas que a veces pues nos hacen el día a día un poco complicado. Entonces nosotros hemos ideado una presentación que versa
en relación a qué pasaría si mañana llegara a nuestra compañía una inspección de trabajo o nos solicitaran hacer una auditoría interna de nuestro departamento dentro de la propia empresa. Entonces hemos creado como unos puntos clave que en cualquier caso y en cualquier situación de cualquier compañía, tanto en la casuística de la inspección de trabajo como en la casuística de la auditoría interna, nos iban a solicitar. Y eso es lo que os queremos explicar. ¿Qué seguimiento vamos a hacer a estas dos posibilidades para mejorar, como decíamos con Arturo, pues la productividad y estar seguros de que tenemos nuestra gestión de recursos humanos bajo control? La primera parte es, ¿qué información me va a solicitar en este caso? Inspección de trabajo. Obviamente, no creo que tengamos que entrar mucho en detalle, todos sabemos que lo primero que nos van a pedir son los registros de la jornada laboral. El inspector de trabajo nos va a pedir como mínimo la fecha los registros de inicio y final de la jornada de todos nuestros empleados, incluidos, que es una pregunta que me suelen hacer mucho, los managers. Solo hay una excepción básica y es que hay personas en cargos, sobre todo ejecutivos de muy alto nivel, que no tienen un contrato, digamos, de jornada completa, sino que tienen un contrato por objetivos y en su contrato está especificado que tienen este tipo de contrato. Estas personas son las únicas que en algún momento pues, podría existir la posibilidad de que no se registraran, pero el resto de personas, todas tienen que tener el registro de la jornada. ¿Qué pasa con esta solución? Como algunas veces ya hemos hablado, si nosotros registramos cuando nuestro trabajador entra por la mañana al trabajo o se conecta desde el ordenador de casa, ahora que muchos hacemos teletrabajo, y cuando se desconecta por la tarde o cuando se va de la oficina, pues nos van a salir muchísimas horas extras. Obviamente hay tiempos de descanso, hay tiempos para comida, obviamente hay trabajadores que, por lo que sea, pues en situaciones normales como salir a fumar, hay muchas casuísticas que tenemos que dejar registradas porque si no al final vamos a acumular muchísimo tiempo extra. ¿Qué pasa si viene una inspección de trabajo? Si nosotros registramos el inicio y fin de la jornada, nuestro trabajador computa muchísimas horas extras, no lo estamos teniendo en cuenta porque no hemos hecho el registro o porque no registramos los tiempos de descanso, o sea, no registramos el tiempo de trabajo efectivo y no le estamos pagando, obviamente, esas horas extras porque nosotros internamente sabemos que es la hora de comer, el descanso para el bocadillo, la pausa para salir a fumar, porque tiene que hacer una llamada personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que Inspección de Trabajo no tiene constancia de esa situación y como no está registrado no va a ser válido. Así que nosotros siempre recomendamos que registréis el tiempo de trabajo efectivo. O sea, todo momento en el que el trabajador está en su puesto de trabajo realizando sus funciones laborales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es como el básico que nos podemos encontrar, es el primer golpe ante una inspección de trabajo. Sí, dentro de este primer golpe, podríamos decir, nuestra disposición es a gestionarlo de una manera correcta y a ofrecer visibilidad al trabajador, pues obviamente estaremos empezando con buen pie esta inspección que nos ha llegado por sorpresa a la oficina o al centro de trabajo. Ahora hay hasta antes del COVID, digamos que teníamos una máxima preocupación que era el registro de la jornada. Ahora le vamos a sumar una segunda cuestión y es que, como sabéis, durante la pandemia se creó una legislación específica para el teletrabajo. En el momento en el que oficialmente ya no estemos en pandemia, toda la legislación de teletrabajo que se ha ido creando en cascada en relación a las situaciones que se han ido movilizando en los últimos meses, o en los últimos 2 años ya, entrarán en vigor inmediatamente. Y entonces, ¿qué nos pasará? Si llega la inspección de trabajo en nuestra oficina, lo primero que tenemos que tener es nuestros trabajadores que tienen la posibilidad de hacer teletrabajo más del 30% de la jornada, tendrán que tener firmado un acuerdo de teletrabajo como este que os he puesto aquí. En la web de Tellit lo tenemos, hay una plantilla descargable, si la queréis os las podemos enviar, no hay ningún problema. Nosotros hemos creado una plantilla básica para esas personas que no tienen este acuerdo. Vale, entonces estamos en nuestra inspección de trabajo, nos dice, vale, tenemos X trabajadores que hacen más de un 30% de teletrabajo. ¿Tienen firmado el acuerdo de teletrabajo? Sí, correcto.
Vale, ¿qué pasa ahora? Nosotros, como Departamento de Recursos Humanos, tenemos que asegurarnos de que se están cumpliendo esas especificaciones que se manifiestan en las cláusulas del acuerdo de teletrabajo. Por ejemplo, que nuestros trabajadores pueden teletrabajar un 50% de la jornada. Se está haciendo un 50%, no se está haciendo más, se está haciendo menos. Hacerlo de forma manual, como se hacía en los primeros meses de la pandemia, que quizás fue un golpe para muchas empresas, generalmente conlleva a errores. Errores, falta de información, falta de visibilidad, que puede conllevar que ante una inspección de trabajo se compruebe que no se está cumpliendo el acuerdo de teletrabajo firmado con nuestros empleados. Por eso nosotros siempre recomendamos que un acuerdo de teletrabajo al final es un anexo al contrato de trabajo, es una modificación del propio contrato, a la vez que forma parte de esa política interna de empresa que conlleva también el convenio de empresa, los acuerdos de equipo, los acuerdos globales. Estos acuerdos, estos acuerdos que hay entre empresa y empleados deben quedar parametrizados en las herramientas con las que gestionamos recursos humanos. ¿Por qué? Porque hacer un seguimiento de todo esto es realmente complejo si se hace de forma manual. Entonces, cuando Inspección de Trabajo nos solicite la justificación, nos va a ser muy difícil garantizar lo que está escrito o lo que está acordado en este acuerdo de trabajo a distancia. Como sabéis, es algo voluntario y irreversible por ambas partes, pero como también sabéis, actualmente la posibilidad de teletrabajar es uno de los factores de atracción, retención y fidelización del talento más importantes. Nuestros empleados, sobre todo en las nuevas generaciones, se han acostumbrado a teletrabajar. El teletrabajo ofrece una mejor disposición a la conciliación familiar, por lo tanto es muy complicado ahora, pues, digamos que desaparezca de la vida de nuestras empresas. Por eso tenemos que sentarnos y pensar en cómo podemos gestionarlo en el momento en el que la pandemia se acabe, qué nos han enseñado estos últimos 2 años de teletrabajo y, si llega la inspección de trabajo, cómo podemos garantizar que estamos cumpliendo con esos acuerdos. Por eso, para nosotros lo más importante es que el objetivo siempre sea que tengáis herramientas que puedan justificar que vosotros estáis cumpliendo con la legislación actual. El tercer punto, ante una inspección de trabajo, que en realidad hubiera sido el segundo, pero quería que habláramos primero del teletrabajo, por orden cronológico, es la legislación en cuanto a igualdad y a registro salarial. Como sabéis, se publicó hace 2 años el Real Decreto de Igualdad Retributiva. Hay que garantizar la igualdad de trato y la no discriminación de nuestros empleados, y para las empresas que tengan más de 50 trabajadores, pues hay que hacer una auditoría independiente para garantizar esta no discriminación. Cuestión importante, ¿qué pasa cuando llega Inspección de Trabajo a nuestra empresa y nos solicita tener la información relacionada sobre este caso? En este caso, como os decía antes, si tenéis más de 50 trabajadores, tenéis que hacer una auditoría salarial. Había tiempo hasta marzo de este año. Desde marzo de este año ya es obligatorio. Tenéis que tener hecha una auditoría salarial de todos vuestros trabajadores con sus puestos, con sus grupos, especialidades de trabajo, puestos de trabajo, y poder compartirlo, obviamente, con Inspección de Trabajo, porque os lo van a solicitar. Y esta auditoría salarial, que viene en relación a tener un correcto registro retributivo, viene de la mano con tener creado un plan de igualdad. Inspección de Trabajo, en este sentido, lo que nos va a solicitar específicamente son los registros retributivos, para donde tenemos que registrar pues, los salarios bases, los complementos, las percepciones extrasalariales y los contenidos, estos contenidos adicionales que a veces se desgranan en las nóminas, y que puede haber una variación, pero no debería exceder al 25%. Y la auditoría salarial. Esto es lo que nos va a solicitar específicamente en documentación. ¿Qué más contexto hay aquí? El siguiente paso es que a partir de 50 trabajadores tenemos que tener creado un plan de igualdad. Es obligatorio para las empresas. Por lo tanto, tenemos que evaluar los puestos de trabajo, hacer un plan de actuación para evitar esta discriminación, la discriminación salarial. Entonces, debemos mostrarles, en este caso a Inspección de Trabajo, que como mínimo estamos en este proceso de crearlo,
negociarlo con la representación legal de los trabajadores. Como sabéis, todos estos conceptos legales y estas nuevas obligaciones que han ido surgiendo desde 2019 deben negociarse con la representación legal de los trabajadores en el caso de las empresas que lo tengan, y realmente es una obligación poder justificar, aunque no hayamos llegado a concretar este plan de igualdad, que como obviamente sabéis, pues es un trabajo laborioso y lleva bastante tiempo, por lo menos que estamos en ese camino de hacerlo. Como os decía, desde marzo, todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener una auditoría salarial y un plan de igualdad. Estas, digamos, que son las 3 obligaciones legales que Inspección de Trabajo nos va a pedir de buenas a primeras. O sea, al entrar en nuestra organización, va a ser lo primero que nos va a solicitar. ¿Por qué? Pues porque son las últimas legislaciones, son las que desde Inspección de Trabajo y desde el Ministerio de Trabajo se están creando los protocolos de seguimiento para que se pueda comprobar que las empresas las cumplen. Como sabéis, hace muy poco tiempo se anunció que había un algoritmo que había creado el Ministerio de Trabajo para detectar esas horas extras que no se computan o que no se contabilizan bien, o que digamos que la empresa no registra en ninguna parte. Es el algoritmo Max. Si queréis tener un poco más de información sobre este tema, porque es algo muy novedoso, de momento se está trabajando en cómo se va a utilizar por parte de la Inspección de Trabajo para detectar esas horas extraordinarias que no quedan registradas, pero es un tema muy interesante porque está entrando el Business Intelligence a jugar una partida en la que nos muestre la importancia de tener bien registrados los tiempos. Esto es a nivel legal, sería lo primero que nos pedirían, lo que sí o sí debemos tener muy controlado. A nivel interno, ¿qué nos puede pasar? Puede pasar que desde dirección nos digan: vamos a hacer una auditoría interna del Departamento de Recursos Humanos, cómo estamos gestionando nuestro personal. Una de las cuestiones que ahora está más de moda y que cada vez nos van a pedir más es hablar de temas de desconexión digital. ¿Por qué? Precisamente, como os decía en el punto 2, el teletrabajo no es que haya llegado para quedarse, el teletrabajo ya está aquí, y si queremos fidelizar talento o incluso captarlo, necesitamos tener esa opción dentro de nuestros puestos de trabajo, dentro de nuestro employer experience. ¿Qué pasa? La hiperconexión a los elementos o a los medios tecnológicos hace que hayan surgido nuevos riesgos psicosociales, como por ejemplo, uno es el burnout laboral. Y es simplemente que estamos demasiado conectados a nuestras pantallas. ¿Qué marca las políticas internas que deben tener las empresas en relación a los derechos de desconexión digital? Pues que al final es un derecho de todos los trabajadores, hay que respetar sus tiempos de descanso en cualquiera de los casos. Hay que tener muy claro también que los trabajadores, incluso en teletrabajo, tienen derecho a la conciliación de la vida personal y laboral. Por lo tanto, en sus horas de descanso, a no ser que venga especificado en sus contratos por relaciones contractuales específicas, como las guardias, por ejemplo, no deben ser molestados. Entonces, la empresa es la que tiene la obligación de garantizar la desconexión digital, cosa que ya nos implica la ley en relación con las leyes de teletrabajo, que es en el primer lugar donde se empezó a hablar de forma en la legislación española sobre el derecho a la desconexión digital. Las resoluciones judiciales han marcado un poco más el avance de la desconexión digital, que es un avance silencioso. De momento no hay una legislación, pero sí que es cierto, no hay una legislación específica, pero sí que es cierto que entre la judicatura y esos comentarios que aparecieron en la ley de teletrabajo es fundamental empezar a desarrollar políticas de desconexión digital. Entonces, es una de las cuestiones que debemos empezar a tratar dentro de nuestro departamento de recursos humanos. Para ello, una cosa que tenemos que tener clara es que sin un correcto registro del tiempo de trabajo de nuestros empleados, sin el tiempo de trabajo efectivo, tampoco vamos a hacer una correcta política de desconexión digital. ¿Por qué? Porque no vamos a saber exactamente qué tiempo de trabajo están nuestros empleados disponibles en su puesto de trabajo o no.
Como os decía, si tenéis teletrabajadores es fundamental que empecéis a trabajar en este tema porque os lo van a solicitar. Y luego, dentro de la propia auditoría de nuestra empresa, hay unos imprescindibles que no tienen que ver tan directamente con la legislación, pero que obviamente nos van a pedir. Uno de los más importantes, luego lo vamos a ver, es la consecución de los KPIs del propio Departamento de Recursos Humanos. Pero, ¿cómo llegamos hasta ahí? Muy sencillo. Nosotros, al final, lo que proponemos y siempre hemos propuesto desde Cegid Visual Time es que las herramientas de recursos humanos se adapten a las empresas, no las empresas a las herramientas de recursos humanos. Por ello, al final nosotros como organización tenemos, como os decía antes, unas obligaciones básicas que tenemos que cubrir, pero que se marcan también con tareas que son realmente repetitivas. Si nosotros contamos con un sistema que nos ofrece alertas y notificaciones solo cuando haya desviaciones, por ejemplo, notificar a un supervisor que un trabajador tenía que llegar a X hora a su puesto de trabajo y no ha llegado. O resolver desviaciones como alguien tenía que fichar y se le ha olvidado fichar. Este tipo de desviaciones en cuanto a una planificación habitual es lo que nuestras herramientas deben ofrecernos la visibilidad para poder corregirlas. Pero todas estas gestiones diarias, como por ejemplo son fichar, solicitar vacaciones, que estén dentro de los cauces apropiados, si dentro de la herramienta se pueden automatizar, nos van a agilizar mucho el trabajo y por lo tanto va a ser mucho más fácil que nuestra área de recursos humanos obtenga tiempo para realizar las tareas que realmente aportan valor y no estas tareas repetitivas. Al final, para nosotros el tema del control y el seguimiento es algo del pasado. El presente ahora es precisamente hacer un seguimiento de las desviaciones. Nosotros solemos mostrar en estos, luego lo mostrará mi compañero David, solemos mostrar una de las pantallas de las que nos sentimos más orgullosos, en este caso, es la pantalla básica que cualquier responsable de recursos humanos, incluso los managers, debe contemplar a la hora de gestionar su personal y es la que le alerta precisamente de estas desviaciones del ritmo diario habitual de trabajo. Al resolver simplemente estas alertas, estás ahorrando tiempo, estás optimizando el tiempo de tus managers y sobre todo estás, como os decía antes, dedicando tiempo a tareas que realmente tengan valor. ¿Qué pasa una vez que sabemos que la automatización de nuestros recursos humanos o la digitalización de nuestros recursos humanos es completa? Que necesitamos una solución que no solo nos ofrezca muchos datos, sino que nos permita analizarlos de forma fácil. Al final, nadar en datos no nos ofrece visibilidad. Lo que nos da visibilidad es saber qué hacer con ellos y cómo trabajar con ellos. Por eso las herramientas que cuentan con People Analytics son las que realmente se están posicionando como valedoras de las áreas de recursos humanos. ¿Qué necesitaría nuestra empresa para ofrecer una analítica de datos ágil que nos ayude a ser productivos y que sobre todo pues, nos ofrezca esas posibilidades, como os decía antes, de que nuestro departamento de recursos humanos muestre o comparta la información con dirección ante una posible auditoría interna? Pues necesitamos desde crear estudios e informes hasta agrupar dinámicas de datos, consultar vistas predefinidas de datos específicos, por ejemplo. ¿Cuántos fichajes olvidados ha tenido mi organización? O ¿cuántos retrasos? Que es una cosa habitual. ¿Cuántos retrasos ha habido en el último mes? ¿De dónde han venido? Todos estos datos se pueden gestionar de forma interna. Luego nuestro compañero David Miguel os explicará cómo. Y exportar como estudios para mostrar a nuestra dirección en caso de que nos auditen el área de recursos humanos. Tipos de informes que deberíamos tener siempre presentes ante la posible solicitud de dirección. Pues registro de, como os he puesto aquí, registros de jornada por empleado, saldos y justificaciones, fichajes olvidados, fichajes no justificados. Alguien está haciendo horas extras, pero ¿y si estas horas extras no han sido informadas, no han sido consentidas? Poder analizarlo directamente sin tener que ir persona por persona, seguimientos de los acuerdos de teletrabajo.
todas las cuestiones relacionadas con el absentismo, por centros, por equipos, por empleados, de dónde viene, dónde están las tendencias y, como no, pues los informes creados es proceso para auditorías internas o externas para evitar pues, fichajes modificados o balance de bolsas de horas. Al final, esto compete en que, utilizando una solución con Business Intelligence como Cegid Visual Time, nosotros tenemos una gran cantidad de datos almacenados en nuestra solución y una potente herramienta que nos ofrece la manera de visibilizarlos para que tomemos las decisiones correctas con la información apropiada. Al final, ¿qué nos lleva? A que Recursos Humanos tenga unos KPIs digitalizados, que pueda trabajar por objetivos, no por tareas repetitivas, no por tareas que aportan poco valor. Por eso, al final, para nosotros, el presente y el futuro del trabajo pasa por dos tipos de puestos de trabajo diferenciados. Los que disponen de un horario fijo solamente, que son cada vez menos, o lo que en Recursos Humanos llamamos esas labores que son totalmente repetitivas pero que no aportan valor, y los que funcionan por objetivos y lo que en Recursos Humanos solemos llamar tareas para la retención y fidelización del talento. Como os decía antes, y no me quiero extender más porque sé que mi compañero David está esperando para mostraros de una forma visual de lo que quería explicar, es que lo más importante es que contemos con los datos apropiados, los tengamos centralizados, porque ante cualquier posible inspección o auditoría interna podamos mostrar el trabajo realizado y dejar que la herramienta sea la que lleve o la que trabaje con esas tareas repetitivas y nosotros simplemente nos tengamos que dedicar a lo que realmente las áreas de recursos humanos debemos hacer, que es la gestión del talento en nuestra empresa. No quiero extenderme más, que sé que me he pasado un poco de tiempo, así que le doy paso a mi compañero David, que os va a explicar cómo hacemos nosotros esto de una forma práctica en la solución. No te preocupes por el tiempo porque tenemos tiempo suficiente y sobre todo para escuchar las maravillosas informaciones que nos tienes que dar, ¿vale? Por mi parte, simplemente os voy a enseñar la parte específica del portal del empleado y el portal del manager, ¿de acuerdo? Quito la cámara porque si no me va un poquito lento, pero paso a compartir con vosotros ambos portales, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a ver directamente es el portal del empleado. Dentro de este portal del empleado tenemos 5 funcionalidades principales. La primera es el fichaje, disculpadme, el fichaje, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos fichar? Podemos fichar, como ha mencionado antes mi compañero Arturo, podemos fichar a través del smartphone, podemos fichar también a través precisamente de la página web o también físicamente a través de los terminales que estén habilitados en las distintas instancias de las empresas, ¿de acuerdo? Tan sencillo como pinchar 2 segundos. Si estuviéramos habilitando esa funcionalidad que ha venido mencionando mi compañera Sonia de teletrabajo, diríamos de dónde estamos teletrabajando, desde dónde estamos trabajando, en este caso particular indicaríamos que estamos teletrabajando y la entrada, como habéis visto, automáticamente se queda registrada, lo mismo para salir. También podremos incluso, si trabajamos con temas de centros de costes, podemos registrar dentro del fichaje en qué centro de coste estamos fichando, por así decirlo, y para poder tener esa información en cuanto a costes imputados en distintos centros de coste, ¿vale? Como empleado, esto siempre tener en cuenta que estamos hablando como un empleado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Esa segunda funcionalidad que es hacer consultas. ¿Qué puedo consultar? Puedo consultar mi calendario. Dentro de ese calendario puedo consultar qué días tengo de teletrabajo, qué días tengo directamente de trabajo en la oficina. Si apareciera una palmerita sería básicamente que maravillosamente tendría vacaciones, así como también tendría otras solicitudes de horas de ausencia o días de ausencia reflejadas dentro de este calendario con sus respectivos colores, ¿de acuerdo? Si pinchamos en cada uno de los días, podemos solicitar también información sobre cada uno de los días, como por ejemplo, qué tipo de horario tenemos. En este caso particular tenemos un horario de oficina de lunes a jueves con 8 horas teóricas, que empieza desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Adicionalmente, ¿qué podemos solicitar desde nuestro calendario? Podemos solicitar
como empleado, pues vacaciones, horas de ausencia, como por ejemplo para ir al médico u otro tipo de casuística, y también días de ausencia, pues algún tipo de permiso, las vacaciones propiamente dichas, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, ¿qué es lo que podemos ver dentro del portal del empleado? Podemos ver saldos. ¿Qué tipo de saldos? A lo mejor dentro de vuestra empresa se utilizan estas bolsas de horas que básicamente permite a la empresa gestionar o dar una mayor flexibilidad y conciliación a sus empleados, lo cual es una manera de retención y atracción del talento. No nos olvidemos de esa parte que es tan importante. Adicionalmente, como empleados podemos ver, por ejemplo, las vacaciones que tenemos pendientes, días disfrutados, días aceptados, el saldo que nos queda, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, lo mismo lo podremos hacer con los días de asuntos propios, ¿de acuerdo? La tercera funcionalidad sería que podemos solicitar, qué otro tipo de solicitudes podemos realizar. Podemos realizar siempre, se realizará esta solicitud a nuestro manager o al departamento de recursos humanos o ambos. Esto tiene que ser la empresa la que defina, por así decirlo, el workflow, ¿vale?, de las autorizaciones en función del tipo de solicitud que se reciba, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos solicitar? Cambio de horario, por ejemplo, si le pido a mi manager que me cambie el horario, y eso tiene que ser, por supuesto, con una solicitud hay una aceptación y un rechazo, ¿de acuerdo? Lo mismo con la cancelación de vacaciones si queremos cancelar algún día previamente aprobado. Si tenemos algún fichaje no realizado, esto es muy importante, el sistema nos avisará el día siguiente que no hemos realizado un fichaje, son fichajes impares, y nos dirá tanto por notificaciones push, que lo recibiremos a través como si fuera el WhatsApp de nuestro teléfono móvil, como de notificaciones en este portal, como también de emails que recibiremos. No hay motivo ninguno por el que no nos enteremos de que no hemos fichado, y es obligación del empleado realizar a posteriori ese fichaje no realizado, ¿de acuerdo? También podremos realizar desde aquí una solicitud de horas extras, de horas de exceso, intercambio de horario con algún compañero que crea oportuno, modificación en campo de ficha, como por ejemplo me cambio de piso y se lo quiero notificar a la empresa, o hay alguna modificación de la información que tenga la empresa dentro de ese perfil de la empresa, también lo notificaré o lo solicitaré desde aquí, ¿de acuerdo? El cuarto o la cuarta funcionalidad que tendremos como empleado es recibir la documentación que la empresa quiera compartir con nosotros. ¿Qué es lo típico? Pues básicamente las nóminas, ¿vale? O incluso cualquier tipo de contrato, certificado, documento adicional, y tener también en cuenta que se puede firmar digitalmente cualquier documento que la empresa considere oportuno, como en este caso particular, que ya está firmado. Funciona como una plataforma bancaria, ¿de acuerdo? Directamente nos llega un código a nuestro móvil y desde nuestro móvil aplicaremos ese código para que podamos realizar esa firma digital, ¿de acuerdo? La última funcionalidad se divide en dos, está relacionada con la comunicación, es el envío de comunicados. ¿Qué tipo de comunicados? Podemos tener comunicados muy simples por parte de la empresa, simplemente notificando alguna opción, en este caso particular la activación de las notificaciones push, pero en otro caso pueden ser más interactivas, que es de hecho lo que queremos por parte de todas las empresas, que nuestros empleados interaccionen con nosotros. Podemos adjuntar, en este caso particular, lo que nos piden es, oye, hay un próximo meeting en la empresa, ¿te apuntas? Podemos adjuntar hasta 2 PDFs, ¿vale? En este caso particular es el menú del día, no lo vamos a abrir para no darnos más hambre de la que ya tenemos, pero sí, por supuesto, nos van a solicitar la asistencia o no, en este caso sí asistiremos, y por supuesto le llegará al manager esta respuesta para poder tener sus datos, ¿de acuerdo? Por último, hay una parte muy importante que son las encuestas de recursos humanos en cuanto al conocimiento sobre el clima laboral que hay dentro de la empresa, incluso cuál es la temperatura de dicho clima. Es decir, estamos contentos con lo que estamos haciendo, se pueden modificar las cosas, se pueden hacer las cosas mejor. Aquí, como es una demo, no vamos a tener algo muy elaborado, pero lo que sí que podemos decir es que habrá preguntas abiertas, preguntas cerradas, y dentro de las preguntas cerradas podemos tener distintas opciones, si, no, caritas, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Todo para qué? Para obtener esa información que nos permita retener el talento en función de lo que nos están comunicando nuestros empleados. Es muy importante este punto en particular. ¿De acuerdo? No me voy a dilatar más en este... dame un segundo, por favor. Vamos a entrar al portal del manager. Porque se había salido. En el cual el manager, recursos humanos e incluso los C-Level podrá ver exactamente qué es lo que está ocurriendo con los distintos equipos. Lo primero que puedo ver es básicamente qué está ocurriendo con mis equipos. Lo primero que puedo ver es quién está ausente y quién está presente. Si están ausentes, quién está de vacaciones y quién está fuera por 2 motivos. Aquellas personas que están trabajando presencialmente y que están teletrabajando. Mi equipo también lo podré filtrar por distintos filtros para hacer un mejor uso y un vistazo más útil o más rápido de quién está dentro de mi equipo y qué está haciendo actualmente. Por ejemplo, en qué centro de costes está imputando sus tareas, si está teletrabajando o no, etcétera, etcétera, etcétera. También una de las partes más importantes que mencionaba Sonia es la automatización de las tareas. ¿Qué significa esto? Imaginaros que hay algún empleado que no ficha, o hay algún empleado que llega tarde, o hay un empleado que tiene que proporcionar alguna justificación y no lo hace, o algún documento que tiene pendiente. El sistema, es decir, Visual Time, en este caso, solicita al empleado que realice todas estas tareas y también realiza sus seguimientos. Esto es muy importante porque os ahorra tiempo y también os permite centraros en temas más estratégicos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Pero a la vez de Visual Time, de hacer todas estas tareas por vosotros, también os alerta. Por eso significan, o por eso se llaman alertas inteligentes, porque básicamente os quitan, ¿vale?, parte de vuestras tareas repetitivas, por así decirlo, ¿de acuerdo? Seguiremos con la gestión de las solicitudes. Si bien es cierto que antes hemos comentado que los empleados dentro de sus portales pueden realizar esta solicitud de vacaciones u otro tipo de solicitudes, por así decirlo, es el manager o el departamento de recursos humanos el que las aprobará o las rechazará. En este caso particular nos están solicitando unas horas de médico, podremos consultar la planificación anual del empleado. También podremos consultar la planificación del grupo que tengo a mi cargo para ver si le doy o no le doy, o le concedo o no le concedo esa solicitud y la aprobaré o la rechazaré. Por supuesto, esta notificación le llegará a través, como hemos dicho anteriormente, de las notificaciones push, también de las notificaciones en su portal y también de emails. Vamos a conocer un poco más de la información que tenemos dentro del portal del empleado, ¿de acuerdo? Lo primero que podemos ver directamente es cómo se dividen los distintos departamentos y por supuesto que también podemos ver, está cargando un segundo, podemos ver si está ausente o si está presente, podemos ver otro tipo de información como por ejemplo días de arrastre de vacaciones, horas extraordinarias, horas de médico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información puede ser totalmente parametrizable en función de las necesidades que tenga la empresa. Si podemos compartir empleados dentro de distintos centros de coste, lo podemos hacer también. Y aquí veremos la distribución de dichos costes, tanto en porcentaje como en coste, ¿vale? Luego lo podremos sacar y extrapolar en informes generales a través de People Analytics de Genius. La parte del expediente de recursos humanos también se divide a su vez en 3 partes concretas. La primera es el perfil del empleado, en el cual tendremos, pues como veis, todos los datos relacionados con el convenio, días de asuntos propios, etcétera, ¿vale? Datos personales, datos de contacto, teléfono de contacto de emergencia, si le hemos proporcionado algún EPI o no y qué tipo de EPI ha sido, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, datos laborales como categoría profesional, o datos de nómina, como por ejemplo el precio de hora extra, por nombrar simplemente un par y por ir rápido. Es muy importante tener en cuenta que esta información se va a cruzar, por así decirlo, con la información de los fichajes, con lo cual podremos tener informes a tiempo real sobre todas esas casuísticas que mencionaba antes Sonia. Es una manera de poder tomar decisiones
basadas en informes reales, información real del día a día. ¿De acuerdo? Por supuesto, también tendremos parte en la que sabremos las tareas de onboarding que hemos tenido hasta este momento y quién las ha hecho, quién ha sido su responsable y si las ha terminado o no. Y por supuesto también la parte de la gestión documental en el cual tendremos todos los documentos habidos y por haber y que se hayan compartido con el empleado. Los tendremos aquí agrupados en función del tipo de documento y por supuesto también lo podremos descargar. ¿Vale? Para no hacerlo más largo, ¿de acuerdo? Porque sí que podríamos tirarnos más de 1 hora y media haciendo una demostración. Nos vamos a ir a las 2 últimas partes que yo considero importantes, que es la planificación de nuestros empleados. ¿Vale? En la cual veremos directamente los horarios, podemos crear todos los horarios, turnos que creamos oportunos y también veremos qué es lo que está ocurriendo con nuestro equipo. Tendremos la planificación anual de cada uno de ellos, ¿vale? Para poderlos planificar de manera correcta. Por ejemplo, imaginaros que lo que quiero hacer es cambiarle el turno que tiene Flash por la mañana a un turno, pongamos los turnos de noche. Arrastrando ya me permitiría hacer este cambio. Tan sencillo como eso. Por supuesto, luego si quiero repetir esta estructura horaria, tan sencillo como copiar y hacer un pegado especial que me preguntará hasta cuándo lo quiero repetir. Imaginaos que lo que quiero repetir es hasta final de año, ¿vale? Pues lo haremos hasta final de año para repetir esta estrategia, ¿vale? Nos pedirá el código y ya lo tendremos hecho. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer con departamentos enteros a través del asistente de... Ya está. Asistente de copia que tenemos aquí para departamentos exactamente igual, lo haríamos para departamentos enteros. También tenemos que tener en cuenta que se puede extraer y exportar e importar desde estas planificaciones. También contamos con distintos asistentes que nos puedan ayudar en el día a día a la hora de planificar mejor a nuestros equipos. Y para no alargarme más, vamos a ir directamente a la parte de People Analytics. Según comentaba Sonia anteriormente, hay distintos tipos de informes según las necesidades que tengamos dentro de la empresa. Pero en Genius hemos dividido aquellos que veis a la izquierda, que son los típicos, por así decirlo, los más utilizados por las empresas, pero también podemos crear nosotros, y por supuesto con la ayuda de consultores de Visual Time, aquellos estudios específicos que creamos necesarios en nuestro día a día y que también podrán ser planificados en su envío. Imaginaros que necesitamos que se nos envíe un estudio para mí, para alguien de recursos humanos, para alguien de dirección, el lunes o cada jueves de cada semana. Se puede planificar con los datos actualizados, pero os voy a enseñar, por ejemplo, algunos informes de los que mencionaba anteriormente Sonia, por ejemplo, el tema de la brecha salarial. Los informes, como veis, son tablas dinámicas que simplemente quitamos, por ejemplo, la categoría profesional para ver solo las medias del salario de los hombres, las medias del salario de las mujeres y para ver directamente que tenemos esa brecha salarial del 33%. Otro muy importante, costes totales, ¿vale? En función de los centros de costes. Tenemos el centro de coste, tenemos los usuarios, tenemos las horas ordinarias, el coste de las horas ordinarias, las horas extraordinarias, el coste de las horas extraordinarias y los totales. Es decir, podemos mejorar la productividad sabiendo qué es lo que ocurre dentro de nuestra empresa. Hay más. Quiero enseñar alguno específico de teletrabajo porque también es interesante. Y tenemos este, por ejemplo, en particular, que es el último que os voy a enseñar porque estamos un poco constreñidos de tiempo. Tenemos el grupo al que pertenece el usuario, horas trabajadas y horas teletrabajadas para que podamos hacer esa comparación. También lo podemos comparar en función también del tanto por ciento y ver si nos ajustamos o no nos ajustamos a ese acuerdo de teletrabajo. ¿De acuerdo? Dicho esto, aquí termino. Dudas, preguntas, estamos a vuestra disposición.
David, Sonia, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Aunque habéis comentado ya casi todo, pero bueno, Nuria dice, ¿se puede incluir en Visual Time el acuerdo de teletrabajo para saber si hay desviaciones o si se cumple? Sí, correcto. De hecho, os lo voy a mostrar. Vamos a la configuración, convenios. ¿Vale? Y en la parte de teletrabajo, que veis aquí, podemos establecer específicamente en función de los acuerdos de teletrabajo que hayáis establecido dentro de las empresas. Por ejemplo, aquí lo que tenemos establecido es, puedes coger 2 días de la semana, pero podemos coger, por ejemplo, porcentajes, ¿de acuerdo? En este caso particular podemos escoger, bueno, hemos escogido que los lunes y los viernes trabajo desde casa y que el resto de los días estoy trabajando desde la oficina. Esto se puede parametrizar en función de los acuerdos de teletrabajo que se hayan acordado entre las empresas. Con lo cual la respuesta es sí. Y luego además en CEGIP, en la parte de Visual Time, Genius, perdona que no me salía la palabra, podemos sacar toda esa información para compartirla de módulo de moda agregada. ¿De acuerdo? Más preguntas. Perfecto, David. Otra pregunta. Habéis hablado ya de ello, pero bueno, Martín pregunta, ¿qué tipo de alertas se pueden crear? Bueno, las alertas al final van a depender un poco de las empresas, ¿de acuerdo? Y por las necesidades específicas de las empresas. Al final tienen que ser alertas que sean eficientes, inteligentes y sobre todo que te ahorren tiempo. Vamos a volver un momento a aquellas que hemos puesto como ejemplo, que son las que utilizan todas las empresas, pero al final tienen que ser las propias empresas las que hablen con nuestros consultores de sus necesidades específicas en el día a día, de las cuales he hablado yo antes, por ejemplo, de las típicas cuando un empleado llega tarde, cuando un empleado no ficha, cuando hay algún documento que queda pendiente de enviarnos, algún tipo de justificación, si estamos en alguna baja y nos tiene que enviar algún documento de alta de baja. Todas esas tareas se pueden parametrizar y podemos obtener alertas que nos avisen, sobre todo de tareas que son muy farragosas, muy repetitivas y que a nosotros nos van a quitar mucho tiempo. Es decir, la respuesta es depende de las empresas. ¿De acuerdo? Muy bien, David, muchísimas gracias. Gracias, Sonia. ¿Alguna cosa que añadir? ¿Queréis añadir algo para alguna cosilla? ¿No? No, la verdad es que no. Arturo, ¿alguna cosa que añadir para dejarlo ya aquí por hoy? No, bueno, por mi parte nada más, agradecer el tiempo que nos habéis dedicado. Gracias Sonia, gracias David por esta pequeña presentación dando visibilidad a través de la plataforma CEGIP Visual Time cómo podemos ayudar a todas las empresas a mejorar los procesos, la productividad y a digitalizar también a través del portal del empleado. Y agradecer a todos los asistentes y espero que les haya resultado interesante y nada, cualquier necesidad, proyecto o ampliación que puedan requerir, estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias a todos, feliz día y en breve os haremos llegar la grabación. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego.